El Congo, uno de los países más grandes territorialmente de toda África y con una gran cantidad de recursos naturales, tales como diamantes, petróleo y una serie de otros minerales, y que actualmente se ha puesto a criticar a Francia, a Europa, exigiendo respeto en medio de numerosas guerrillas y actos, podríamos decir, contra los derechos humanos de su población. Pero ¿qué es lo que ocurre en el Congo? ¿Cuál es la historia trágica de este país y cómo se ve la situación de problemas, consecuencias del colonialismo europeo, como también de problemas étnicos a nivel local? Todo eso lo vemos a continuación para ver la historia trágica de uno de los países más golpeados de África en los últimos tiempos y que tuvo una guerra poco conocida en Occidente llamada la Guerra Mundial Africana hace no mucho, que es el conflicto bélico que ha tenido más muertos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días, el presidente del Congo ha tenido duros enfrentamientos con el presidente de Francia, como también con la Comunidad Europea, por las exigencias que hace de respeto y del cese de intervenciones al interior de este país. Ahora la pregunta es ¿por qué es esto? Todo esto se da en el contexto de que recientemente Francia, como lo hemos visto en el pasado, que es bien característico de ellos en África, ha decidido intervenir en el Congo con supuesta ayuda económica y apoyo militar, que en la práctica se ve que son parte de las maniobras del Estado francés, al igual que lo hace en el África Occidental para extraer recursos, ya que el Congo, al igual que numerosos otros países africanos, a pesar de ser sumamente inestable y tener numerosos problemas internos a nivel cultural, étnico, religioso y médico, es una de las zonas, al igual que en parte de África, con grandes recursos naturales. Y el caso del Congo es especial en el hecho de que hay más recursos que en cualquier otra parte del mundo. Hay numerosos depósitos de diamantes, petróleo, recursos minerales de distintos ámbitos y que a veces solo se encuentran en el Congo. Pero el Congo es un país sumamente inestable y que ha tenido una serie de conflictos que lo han llevado a la situación de destrucción total, emigración y pérdida de población en la que se encuentra ahora. Y para eso es importante hacer un poco de historia, tomando en cuenta que esto ha sido culpa primero de Bélgica, después de Francia y luego de todos sus vecinos. Hay que tomar en cuenta que antes de la llegada de los europeos, el Congo como tal no existía como un país unificado en sus territorios actuales. Eran una serie de tribus y reinos, algunos que se volvieron cristianos, como el Reino del Congo por interacción portuguesa en el siglo XV, y otros más a nivel interno, que eran de distintas religiones, grupos étnicos y tradiciones. Ahora, estos eventualmente se unificaron territorialmente por decisión de la Conferencia de Berlín en 1885 por países europeos, y como era un territorio tan amplio y con tantos recursos y ninguna potencia quería que la otra lo tuviera, se le dio un país más pequeño, neutral, que de por sí uno podría argumentar que es una creación artificial realizada por el Imperio Británico, Bélgica, porque se consideraba que iba a ser lo mejor. Esto se pasó primero a manos de su rey, el rey Leopoldo II, porque se decía que era una persona muy buena y que al mismo tiempo era de un reino que no tenía mucha presencia. Y lo que terminó ocurriendo, y que esto ocurrió primero bajo el rey Leopoldo II y posteriormente bajo el reino belga, es que como había numerosos recursos y una población importante de millones de africanos en la zona, Bélgica decidió implementar una serie de políticas para obtener la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible, con incentivos no monetarios, sino de castigo corporal. Lo que empezaron a realizar es que se cortaron la cantidad de alimentos que se daban a la población local. A menores, desde los 6 años en muchos casos, se les hacía trabajos forzosos en la zona, estos finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Es lo que se llamó el Estado Libre del Congo. Y posteriormente, cuando no se cumplían las cuotas establecidas por el Estado belga, por su monarca primero y luego por su Estado, se hacían castigos con el corte de las manos, piernas u otras partes del cuerpo para la población local, en donde eventualmente por los problemas médicos, las amputaciones y una serie de otros actos que se hicieron, se generaron numerosos problemas que llevaron a una estimación de muertos entre 20 millones de personas por lo alto y por lo bajo entre 3 y 18 millones de muertos. Eso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eventualmente, esto llegó a la prensa internacional y paró parcialmente, pero el Estado belga lo continuó con políticas de dudosa realización hasta la década de los 50, donde eventualmente por presiones internacionales abandonaron y descolonizaron.
Eso generó, como se podrán imaginar por la masacre, significó un impacto muy fuerte en dicho país, al nivel que altos niveles de pobreza y una mortalidad en cerca de los 25 años. Y posteriormente, luego de su independencia, la situación no mejoró, porque al independizarse y en el contexto de la Guerra Fría, se dio un intervencionismo también por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética a nivel local. Estados Unidos, a través de la CIA, decidió apoyar a un dictador que estuvo presente hasta finales de los años 90, y esto desde los 50, que era Mobutu, un hombre sumamente corrupto, nacionalista africano, que criticaba a Estados Unidos pero los apoyaba por detrás y recibía su dinero, y que gran parte del dinero que recibía se lo llevaba para él y sus generales, mientras la población local la oprimía, establecía estructuras corruptas y generaba numerosos problemas. Y eso no en un contexto tampoco de orden local, sino que mientras la Unión Soviética financiaba guerrillas comunistas y socialistas en el país, como de nacionalistas étnicos que enfrentaban al régimen. Eso generó que el país, con numerosos recursos naturales, llegara a acuerdos corporativistas corruptos con empresas internacionales de estados o corporativistas de numerosos países europeos y de Estados Unidos para pasarle control de sus recursos naturales y otras concesiones algo corruptas, mientras había guerrillas que luchaban en la zona. Esa situación generó también numerosos muertos hasta los 90, cuando con la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos decidió dejar de intervenir en el Congo, ya que no tenía un sentido por temas geopolíticos, y eso llevó al colapso del régimen de Mobutu. Llegó la democracia. ¿Qué pasó? Que tampoco llegó algo positivo para el Congo, ya que posterior a eso se dieron nuevamente intervenciones de Bélgica como de Francia por recursos, pero lo más preocupante fue la consecuencia de lo que se llama el genocidio Hutu y Tutsi, como también el genocidio del Congo, el segundo genocidio en menos de un siglo en esa zona. Y lo que terminó ocurriendo es que durante el periodo de colonización belga, para controlar mejor a la población local, los belgas tomaron a distintas tribus que en realidad en apariencia no tienen ninguna diferencia, y empezaron a hacerles diferencias étnicas. Ahí se dividieron entre los Hutus y los Tutsi, que esto fue un problema que dio al genocidio de Ruanda también, pero también en el Congo. Y lo que establecieron es que las minorías étnicas, que son los Tutsi, que eran parcialmente más altos, empezaron a argumentar que tenían elementos caucásicos más cercanos a los europeos, y que por temas de la forma de su cabeza, que esto sé que suena absurdo, pero fue el argumento que se dio, eran superiores racialmente a estos otros grupos africanos y por lo tanto les dieron privilegios dentro del Statutus Colonial. Y eso llevó a que posterior a la independencia se dieron choques étnicos entre ambos grupos. Y en los 90, en Ruanda, un país vecino, que ahora es un poco más próspero luego de esta catástrofe, se dio un genocidio por parte de la minoría, perdón, de la mayoría étnica, los Hutus contra los Tutsi, donde se mataron a millones de personas con machete, y eso se extendió al Congo, donde llevó eventualmente una guerra civil y desestabilización, lo que derivó eventualmente en la llamada Guerra Mundial Africana, que duró desde los 90 hasta comienzos de los 2000 y que en Occidente no se habla mucho, en la cual participó prácticamente la mitad de África, en los cuales se estima que murieron cerca de 5 millones de personas, y en un genocidio aparte dentro de esas estructuras por temas étnicos se asesinaron a otras 4 millones de personas. Eso ha llevado a la desestabilización actual, que lamentablemente continúa, tomando en cuenta que por conflictos de poder, recursos naturales y étnicos se dan estos problemas, a la vez que vemos intervención europea de por medio, que sigue empeorando la situación por intereses geopolíticos y económicos. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque uno de los problemas que muchas veces se habla en Occidente con respecto a África es como si fuera una isla que está en sus problemas por temas simplemente internos. Y no hay que ignorar que tienen problemas con respecto a elementos ideológicos en muchos casos. Hay mucho radicalismo religioso, tanto islámico como cristiano en África, con guerrillas en la zona. Simultáneamente, hay numerosos problemas ideológicos donde muchas veces sectores tanto comunistas tienen mucha fuerza, como también sectores directamente fascistas que siguen dichas doctrinas, pero no hay que dejar de lado que algunos de los problemas étnicos principales como políticos fueron causados en su momento por las estructuras raciales que se introdujeron por los europeos, y en el caso que vemos aquí los belgas, que son el peor país en el mundo que le puede tocar a un país para que le colonice. Después vienen los franceses, pero los peores son los belgas por lo que hacían con la población local, que llevaba a genocidios masivos. Y posteriormente no hay que dejar de lado también que tanto China como Francia, numerosos países europeos, Estados Unidos también, y en su momento la Unión Soviética, desestabilizaron a esos países a nivel local por obtener sus recursos y también intereses geopolíticos. Entonces, al momento de ver la situación africana, por supuesto que hay que hacer críticas a nivel local por los problemas internos que pueden ser responsabilidad puramente suya, pero no hay que dejar de lado que también muchos de estos problemas son consecuencias de la intervención pasada, o en muchos casos actual, de países europeos, asiáticos y en muchos casos de Estados Unidos. Pero más allá de esa situación,
¿Qué les parecen las peticiones que se hace por parte del Congo para que se deje intervenir a nivel local? Probablemente no se cumplan, pero ¿es lo correcto? ¿Y qué les parecen también la colonización e intervención posterior de tanto países europeos como la Unión Soviética, como China, como Estados Unidos? ¿Creen que la responsabilidad de lo que ocurre en el Congo es puramente de los habitantes locales o también hay responsabilidad por parte de aquellos que intervienen exteriormente? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temas de análisis como noticias internacionales para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.